Busquemos en nuestras Biblias Mateo capítulo 2, vamos a leer los versículos 1 al 11. La visita de los magos de Oriente que vinieron a Jerusalén en busca del Salvador. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo, el Mesías. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría, y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abrieron sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. El versículo 12. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, en esta mañana alabamos tu glorioso nombre. En verdad, tú eres el único y verdadero Dios, y fuera de ti no hay otro con el mismo poder, deidad y gloria. Te alabamos por haber enviado a aquel que vino a salvar al mundo, aquel que vino a librarnos del pecado, su poder y sus consecuencias. Te suplicamos hoy que nos permitas entender algo más de tu revelación, algo más de tu plan salvador, y que hoy el Señor Jesucristo, así como fue hallado por estos que le buscaban, hoy Él también sea hallado por aquellos que lo necesitan, para que ellos, como los magos, conozcan el poder de tu gracia salvadora y como ellos te adoren. Te suplicamos que nos visites y que capacites a este tu siervo en su debilidad, y que tú vengas sobre aquellos que escuchan, edifica tu pueblo, salva las ovejas de Cristo. En su nombre, amén.
La encarnación del Hijo de Dios es uno de los acontecimientos más maravillosos, sorprendentes e importantes en la historia del universo. Dios, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto aconteció para que se cumplieran las profecías sobre el Mesías Rey, que vino a traer salvación. Salvación no solo para el pueblo judío, sino también para los gentiles. No solo para personas pobres como los pastores de Belén que vieron al niño Jesús, sino que esta salvación es también para personas ricas, nobles y poderosas de este mundo, como los magos del Oriente. La llegada de estos magos a Belén muestra que el propósito salvador de Dios incluye a todas las naciones, trasciende toda barrera social, racial y económica, porque escrito está con palabras que no pueden ser borradas, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado o que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por otra parte, vemos en la salvación de estos gentiles y el endurecimiento de los líderes religiosos del pueblo judío, la manifestación de la soberanía de Dios, otorgando salvación según su beneplácito. Teniendo esta misma percepción y opinión, otro dijo: ¿por qué se dio a conocer el nacimiento de Jesús a estos extranjeros y no a los más cercanos en casa? ¿Por qué seleccionó el Señor a aquellos que estaban a tantos cientos de millas de distancia, mientras que los hijos del reino en cuyo seno fue engendrado el Salvador ignoraban extrañamente su presencia? En esto se ve un ejemplo de la soberanía de Dios. Tanto en los pastores como en los magos orientales veo a Dios repartiendo sus favores como quiere, y tal como lo veo, exclamo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños, es decir, aquellos en quienes el Espíritu de Dios obra ese espíritu de humildad y necesidad. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. La salvación de Dios es de Él desde el principio hasta el fin. La soberanía en estos casos se vistió con los mantos de misericordia. Fue una misericordia de gran alcance la que reunió de las tierras que estaban en tinieblas a un grupo de hombres sabios para la salvación. La visita de estos magos muestra que el propósito salvador de Dios nunca será frustrado. Isaías 46, versículo 10, Dios declara: mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente a un ave de rapiña y de la tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda, lo he planeado, así lo haré. Dios trajo de tierras lejanas a estos magos del oriente que vivían en tinieblas, y de una manera u otra dio esa revelación que llevó a estos hombres a querer conocer a este rey de los judíos que había nacido.
Y esta búsqueda tenía como propósito adorar al Rey. Hoy en su providencia, Dios te ha traído a este lugar para que tú escuches el mensaje del Evangelio. Mensaje que te puede dar la sabiduría que te lleve a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. A la luz de esta realidad te pregunto, amigo que me escuchas aquí y allí en tu casa, donde te encuentras sentado escuchando el mensaje de hoy. Te pregunto, ¿cómo responderás tú al Mesías Rey que nació en Belén para salvar a pecadores como tú y yo? ¿Cómo responderás a aquel que vino a reconciliar a los hombres con Dios, su Creador y Juez? En el pasaje que leímos, como otro indicó, vemos ejemplos de las 3 preguntas básicas que los hombres dieron a Jesús cuando Él estuvo en la tierra. Estas son las mismas 3 respuestas que los hombres a lo largo de la historia han dado al Señor. Algunos, como Herodes, son hostiles. Otros, como los principales sacerdotes y escribas, son indiferentes a Jesús. Y otros más, como los magos, lo adoran. Consideremos el relato histórico sobre estos hombres que vinieron del oriente a adorar a Cristo, pidiendo al Señor que la enseñanza de este relato nos lleve a todos a adorar a Cristo y a creer en Él como creyeron en Él aquellos magos. Esto nos lleva a considerar la búsqueda de estos magos, su motivación y su ejemplo. Y en esta mañana solo tenemos tiempo para considerar el primer encabezamiento, la búsqueda de estos hombres. Los magos del oriente llegaron a Jerusalén buscando al Rey de los judíos que había nacido. Ellos dijeron, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. ¿Quiénes eran estos magos? Una fuente de consulta afirma que durante la Edad Media se desarrollaron leyendas que afirmaban que los magos eran reyes, que eran 3 y que sus nombres eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Las creencias de que eran 3 reyes se deduce generalmente de los 3 obsequios que dieron al niño Jesús. Pero la verdad es que los nombres tradicionales de estos magos no proceden de ninguna autoridad contundente ni son de ninguna importancia. No se ha encontrado alguna fuente fidedigna que establezca sin duda que eran 3 magos y que eran reyes. Muy bien pudieron ser 4, 5, 6, aún más. Varios de estos reyes pudieron traer oro, no solamente uno, otro podría también haber traído oro. Algunos son de la opinión que procedían de Persia por la raíz del nombre con que fueron identificados. Hendrickson afirma que la palabra griega que se traduce mago es realmente una transliteración del original iranio. Cuando apareció por primera vez la palabra en los escritos de Heródoto, se refería a una tribu de los medos. Parecía que debido a la habilidad de esta tribu derribó
parecía que debido a la habilidad de esta tribu derivó del estudio de las estrellas, el nombre Magi comenzó a aplicarse más generalmente a toda la casta sacerdotal de medos y persas. El mago estaba profundamente interesado en la religión y en varios campos del interés humano que estaban relacionados con ella, incluyendo el estudio de las estrellas. El nombre mago se aplicó también en un sentido negativo a aquellos que, como Elimas, engañaban a la gente con sus artes y trucos mágicos. Hechos capítulo 13, versículo 8, como Simón el mago en Hechos capítulo 8, versículo 9 al 11. El término mago se aplicó también al grupo de personas que pretendían tener poderes especiales para interpretar los sueños. Daniel capítulo 1, versículo 20, capítulo 2, versículo 2, versículo 10, capítulo 4, versículo 7. Por la influencia de Daniel y sus amigos, magos como estos y sus asociados llegaron al conocimiento del único y verdadero Dios y de la esperanza mesiánica que abrigaba el pueblo de Dios. Este conocimiento se transmitió de una generación a otra. Probablemente llegó hasta aquellos magos que aparecieron en Jerusalén buscando al rey de los judíos que había nacido. Una señal en el cielo les convenció de que este rey había aparecido. Guiados por la revelación previa que habían recibido en la providencia de Dios, tal vez en contacto con el pueblo de Dios, y este fenómeno o estrella, viajaron a Jerusalén a rendir homenaje al rey de los judíos que había nacido. Aunque se deduce del término magos y de las acciones de ellos, que eran hombres poderosos, pudientes, influyentes y sabios, no sabemos ninguna otra cosa de estos magos de lo que la Biblia dice de ellos en Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 2. Aparecen en la historia, desaparecen y nunca más se supo de ellos. Por lo menos nunca más se dijo algo de ellos en lo que respecta a la revelación de la Biblia. Pero cumplieron su propósito. Lo importante, como dice Ehrman, es que estos hombres eran paganos y que representaban los primeros frutos de las naciones gentiles. Además, Mateo usa la visita de estos magos como otra prueba del derecho legítimo, único y absoluto de Jesús de Nazaret al trono de David. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esta pregunta turbó al rey Herodes y a toda Jerusalén con él. ¿Quién era el rey Herodes? Él era conocido entre los personajes que llevan esos nombres, ese nombre, Herodes, como el más grande. Aunque este hombre era edomita, había llegado a ser el rey de los judíos. Octavio, Antonio y el Senado romano lo hicieron rey como recompensa por el éxito que este hombre tuvo al reprimir a las bandas de guerrilleros judíos. Se dice que era un guerrero, orador y diplomático, inteligente y capaz.
hábil como administrador. Se destacó por las construcciones que hizo bajo su administración. Sabía cómo ganarse a la gente, controlarla, manipularla y mantenerla bajo su poder. Era un hombre brutal, caprichoso, egoísta, despiadado, paranoico, supersticioso, vil y cruel. Desconfiaba de todos, no tenía escrúpulos. Era un hombre resuelto a hacer cualquier cosa para conservar su poder. Un comentarista dice que ante el temor de una amenaza potencial hizo ahogar al sumo sacerdote Aristóbulo, hermano de su esposa Mariana. Después proveyó un magnífico funeral en memoria de Aristóbulo, donde fingió llorar. Después hizo asesinar a su esposa Mariana, luego a la madre de ella. Mató a 3 de sus propios hijos. Una de las más grandes pruebas de su sed de sangre y crueldad de mente fue hacer que arrestaran y encarcelaran a los ciudadanos más distinguidos de Jerusalén poco antes de su muerte, ya que él sabía que nadie iba a llorar su propia muerte. Dio órdenes de que esos prisioneros fueran ejecutados al momento en que él muriera, a fin de garantizar que hubiera duelo en Jerusalén. Fíjense qué cruel y vil y malvado era este hombre. Ese acto de barbaridad, como añade este comentarista, fue excedido en crueldad solo por la matanza que Herodes ordenó para que mataran a los niños menores de 2 años de edad que había en Belén y en todos sus alrededores. Mateo capítulo 2, versículo 16, cierro la cita. Ante la pregunta de los magos, ¿dónde está el rey de los judíos? Este hombre despreciable e infame se turbó. Se turbó ante la idea de tener un rival. Al mismo tiempo, todo el pueblo se turbó con él por el temor a los actos tiránicos y crueles que Herodes realizaría por sus celos y por su temor a perder su trono. Y esto les afectaría a ellos. Herodes indagó de los líderes religiosos del pueblo sobre dónde había de nacer el Cristo, el Mesías esperado. Aquellos eran días donde la gente tenía muchas expectativas del Mesías que vendría. Se hablaba y se esperaba al Mesías que viniera a salvar a su pueblo, especialmente del poder de Roma. Había una gran expectativa en esos días. Herodes preguntó a los principales sacerdotes y escribas. Ellos, basado en lo que está escrito en el profeta Miqueas, en las Santas Escrituras, respondieron: en Belén de Judea. Herodes llamó a los magos y luego de cerciorarse del tiempo en que había aparecido la estrella, los envió a Belén. Y les dijo después: y cuando ustedes lo encuentren, entonces díganme para que yo también vaya a adorarle. Y hermanos, muchas veces con amor, a veces ingenuidad, uno no observa ni puede detectar a un hombre
la malicia de un hombre como Herodes. Recuerden que el Señor tuvo que darles una revelación especial a los reyes para que no volvieran a Jerusalén a informar a Herodes. Ahora observen que la información que los magos recibieron de Herodes se debe a la pregunta insistente de estos magos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esta pregunta revela el deseo ardiente que los magos tenían. Ellos deseaban conocer personalmente al Mesías Rey y adorarle. Este era el objetivo principal de su pregunta. Herodes quería también encontrar al rey, al llamado supuesto rey de los judíos, pero sus motivos eran totalmente diferentes a los de los magos. Buscó suficiente información sobre este rey, no para conocerle, amarle y servirle, sino para saber cómo impedir que él ejerciera su dominio e influencia. Así es como muchos tratan el conocimiento que reciben sobre el Hijo de Dios, el Mesías Rey. Leen la Biblia no para conocer personalmente a Jesús, para someterse a Él, sino para tergiversar lo que se dice de Él, para oponerse a Él o para atacar el Evangelio. Escuchan para rebatir el sermón, para criticarlo o para darle otro giro que parece favorecer su posición contra el Evangelio. Esto les envalentonta o les anima, les infunde valentía para oponerse y desacreditar la verdad. Otros pierden la luz y la bendición que imparte la verdad por algún detalle del mensaje o de la predicación que no les gusta. Hacen de esto la cosa más grande y así descartan todo lo demás que oyeron. La actitud de estas personas en el fondo es la misma que la de Herodes. No permitiremos que Cristo ejerza su influencia, su poder, su gobierno o su autoridad sobre nuestras vidas. No permitiremos que Él reine sobre nosotros. Pero la historia nos muestra que el plan y el propósito salvador de Cristo nunca será frustrado. Nadie puede destronar a Cristo, ni impedir en última instancia que Él realice lo que Él se ha propuesto hacer. Hemos visto con la evidencia presentada que fácilmente, aunque usted gane unas elecciones con el número mayor de votos en la historia de los Estados Unidos, así pueden haber personas que con engaño, manipulación, se roben las elecciones. Los reyes de la tierra y los que están en autoridad pueden ser destronados, pero no Cristo. Cristo continúa en su trono. Su reino es un reino duradero y permanente. Él prevalecerá, no importa las intrigas de los hombres, no importa lo que traten de hacer para pedir que el conocimiento de la verdad del Evangelio llegue a las almas. El Señor, de una manera u otra, llevará
el mensaje de la verdad a las almas que Él ha escogido desde antes de la fundación. Y estas almas oirán el Evangelio, y como estos magos, aunque vengan de naciones en las que reina las tinieblas, ellos vendrán, oirán, conocerán personalmente a Cristo y le adorarán. Nadie puede salirse con la suya en lo que respecta a Cristo. Nadie puede destronar a Cristo ni impedir en última instancia que Él realice lo que se ha propuesto hacer. Nada ni nadie en última instancia puede impedir el avance de su reino. El hecho de que nosotros hoy estamos aquí sirviendo y adorando a Cristo es una evidencia contundente del poder y de la autoridad del Señor Jesucristo. A pesar de toda la oposición, las intrigas, la maldad y la crueldad de Herodes, este hombre no pudo destruir al niño. La justicia divina trajo a este rey un fin horrible. Una fuente afirma que los textos históricos que hacen referencia a los últimos años de vida de Herodes relatan que él sufría de picazones, dolores intestinales, falta de aliento, convulsiones en las extremidades y gangrena en los genitales. Sufrió una enfermedad crónica del riñón que se complicó con una infección de los genitales masculinos y finalmente terminó donde terminan aquellos que odian y desprecian a Cristo, terminó en el infierno. Así sucederá. Este es el destino de todos aquellos que se oponen a la autoridad y al gobierno de Cristo. Terminan en el infierno. Pues escrito está, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos e inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Herodes era un hombre mentiroso, engañador, hipócrita. No se salió con la suya, ni durante su vida en lo que respecta al fin de la misma, ni ahora, hoy, en el infierno. Es una cosa terrible resistir o luchar contra la autoridad y el gobierno de Cristo. Tú puedes pensar que te vas a salir con las tuyas. Así pensó Herodes. La Biblia dice, tu pecado, aunque puedas esconderlo, negarlo, te alcanzará. El pecado de este hombre lo alcanzó. Oh amigo, este es el fin que te espera a ti. Si tú continúas desafiando, resistiendo y luchando contra la autoridad y gobierno de Cristo. Por tanto, si tú hoy oyes la voz del Señor mediante su palabra, no endurezcas tu corazón. No comiences a levantar excusas baratas. Arrepiéntete de tus pecados y recibe a Cristo como tu Salvador y Señor. La Biblia dice, a lo suyo vino, la Biblia
La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho, la potestad de llegar a ser, qué privilegio, hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Jesús dijo, en verdad os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ahora, Herodes no fue el único que menospreció a Cristo, aunque los líderes religiosos en Jerusalén tenían conocimiento del Mesías. Ellos fueron indiferentes al testimonio de las Escrituras sobre Jesús. No se interesaron por indagar a fondo las declaraciones que hicieron los magos sobre el rey de los judíos. Lo que declaraba las Escrituras que ellos mismos tenían. Así como los principales sacerdotes y escribas, hay mucha gente religiosa que no estudia a fondo lo que la Biblia afirma sobre el Mesías Rey que ha nacido. No indagan con profundidad esta revelación acerca de Cristo, para que ésta le lleve a un conocimiento salvador de la verdad. Se conforman con saber los datos o la información superficial que obtienen de la Biblia para continuar con su vida, entre comillas, vida religiosa. Se conforman con satisfacer superficial y externamente las expectativas de su círculo religioso, pero no tienen un profundo interés por conocer, amar, servir y adorar a Cristo. Vienen a los cultos de la iglesia, cantan, oran, oyen la palabra, contribuyen, participan de algunos de los ritos religiosos, pero esto no les lleva a buscar y a honrar a Cristo como pastor y gobernante de sus vidas. Y yo tengo noticias para ti. Si Cristo no es tu pastor y gobernante de tu vida, y eso se ve por la manera en que tú vives. Mi amigo, no importa cuánto conocimiento tengas del Hijo de Dios, tú todavía estás perdido. Y si hoy pereces y vas al infierno, nuestras manos están libres de la sangre, de tu sangre. Aquí podrás reírte, mofarte, pensar mal del mensajero y su mensaje, pero yo te advierto y te digo que en el infierno no podrás hacer tal cosa. Estas personas no buscan a Cristo con un interés genuino de conocerle, de adorarle. Su adoración es superficial. No tienen una convicción profunda de pecados, ni un profundo dolor por ellos, ni una vergüenza por ellos, ni un odio hacia ellos, ni una aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo. Tienen una apariencia de piedad como los principales sacerdotes, escribas y fariseos, pero niegan el poder de la verdadera religión. Siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad.
La adoración pública es solo un ejercicio mecánico. Se acostumbran a sentarse a cantar en el culto. Parece que escuchan al predicador con atención, pero realmente es una mera fachada. No están verdaderamente interesados ni anhelan saber el significado espiritual de lo que oyen para que esto cambie, transforme sus corazones y sus vidas. No están realmente interesados por saber si el Hijo de Dios vino a salvarles. Aunque tienen conocimiento bíblico, tal conocimiento no ha llegado con gracia salvadora a sus corazones. Pastor, ¿y cómo usted dice eso? ¿Cómo usted puede conocer tal cosa? Pues no es porque yo me invento esto, sino por lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que cuando la gracia de Dios se manifiesta, trayendo salvación a los hombres, ¿qué es lo que sucede? Les enseña que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivan en este mundo sobria, justa y piadosamente aguardando la venida del Señor Jesucristo. Donde no hay tal cosa, hay una apariencia de religión. Donde no hay tal vivencia, no está la realidad de la gracia salvadora, transformadora, del poder salvador de Cristo. Ryle nos advierte, puede haber conocimiento de las Escrituras en la mente sin haber gracia en el corazón. Los principales sacerdotes dieron una respuesta inmediata a Herodes sobre dónde había de nacer el Cristo. ¿Tenían conocimiento? Belén. Demostraron tener un conocimiento muy preciso del texto de la Escritura, pero jamás fueron a buscar al Salvador que había de venir. No creyeron en Él cuando llevó a cabo su ministerio entre ellos. Sus mentes eran mejores que sus corazones. Tengamos cuidado de no estar satisfechos con nuestro conocimiento intelectual. Ryle así nos advierte. ¿En qué posición se encuentra en esta mañana tu corazón? Un poco de gracia es mejor, dice Ryle, que muchos dones. Los dones por sí solos no salvan a nadie, pero la gracia salvadora de Dios, que trae salvación, que aparta a los hombres de la impiedad y los lleva a vivir según lo que es justo. Esta gracia es la que salva. Dice un siervo de Dios de antaño, es una señal alentadora cuando la palabra de Dios se oye con un interés reverente. Hay esperanza para aquellos que oyen la palabra de Dios con una atención solemne y sincera, cuando escudriñan y meditan en la palabra con profundidad para entender el Evangelio, cuando perseveran por buscar a Cristo para adorarlo. Amigo, te animamos hoy a hacerlo. Si lo haces como lo hicieron estos magos, encontrarás al Señor, servirás al Señor y tendrás el gozo del Señor y la paz del Señor en tu corazón. En el caso de los magos, no solo observamos un interés genuino para buscar y conocer personalmente a Cristo, observamos también una profunda convicción. Tenían una profunda convicción de que el Rey de los judíos había nacido. Su pregunta revela convicción, una convicción y una creencia profundas. ¿Dónde está el Rey de los judíos? No dónde está el que supuestamente es Rey de los judíos, sino dónde está el Rey.
de los judíos que ha nacido. Esto es un hecho histórico. Los magos no se conformaron en tener un mero conocimiento intelectual sobre este rey y su nacimiento. Este conocimiento se apoderó de sus mentes, sus corazones y sus vidas y les llevó a adorar al rey. ¿Dónde está el rey? Hemos venido a adorarle. De lejanas tierras, en tiempos sumamente peligrosos. Era sumamente peligroso viajar. Estas cosas costaban gran esfuerzo, dinero y determinación. Y aún así no hubo obstáculo, no hubo impedimento, no lo permitieron. Ellos tenían que encontrar a Cristo y adorarle. Oh amigo, es un gran privilegio conocer a Cristo como el Mesías Rey, el Salvador. Tú no eres un pagano que te encuentras completamente en tinieblas, pero te digo que te cerciores de que ese conocimiento y esa luz que has recibido sobre el Hijo de Dios tenga un efecto correcto en ti. Para eso tienes que preguntar, ¿quién es este rey? ¿Cuáles son sus demandas? ¿Cuál es su autoridad? ¿A qué vino a este mundo? ¿Quiénes son verdaderamente sus súbditos? Según el Evangelio de Mateo, el rey de los judíos que nació es el Mesías prometido. Aquel que vino a ocupar el trono de David. Su genealogía confirma que él tiene el derecho a ocupar ese trono. Mateo escribe, y él no escribe simplemente por escribir. Mateo tiene un objetivo, un propósito en su mente, y es que desde el principio él quería dar a conocer que aquel Jesús que había venido, que había nacido, que había crecido, que había muerto, que había resucitado, era el verdadero rey, el Mesías. Y de ahí que comienza con la genealogía. Después le sigue que este que había venido según las promesas del Antiguo Testamento nació de una virgen por la obra maravillosa, poderosa y milagrosa, no de un hombre, sino del Espíritu Santo. Este que ha nacido es Emmanuel, Dios con nosotros. El Verbo, el Logos eterno, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre sin dejar de ser Dios para venir a salvar. Y Él salva como rey, porque si Él no salva como rey, entonces no ha salvado. Este no era cualquier niño, era Manuel. Él no nació para dar al mundo un día o una semana o 2 semanas de festividad. Un día para que la familia se reúna para dar y recibir regalos y cantar canciones de Navidad y dar una transitoria felicidad. No, Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Para tú llegar a tener la creencia y la convicción de los magos necesitas la obra iluminadora del Espíritu Santo. Por tanto, clama a Él y no dejes de hacerlo, mi amigo, hasta que tú puedas ver a Cristo. Hasta que tú por las Escrituras puedas conocerle. Hasta que tú sientas profundamente tu necesidad de Él para la salvación de tu alma y para la salvación del pecado. Observamos en el pasaje bíblico que estamos estudiando la búsqueda de los magos. Esta búsqueda muestra un interés genuino, una profunda convicción,
muestra también una humildad sincera. ¿Dónde está? Estos son hombres poderosos, influyentes, ricos. Su pregunta muestra que reconocían, a pesar de todo lo que habían obtenido en este mundo y lo que eran, reconocían su ignorancia. No sabían dónde estaba Cristo. Pretender saber algo que realmente no sabemos no es una señal de sabiduría, sino una indicación o señal de necedad. Y en este caso, lo que respecta a Cristo es una necesidad sumamente peligrosa, pues conduce a la muerte y a la perdición eterna del alma. Los magos eran hombres sabios porque admitieron su ignorancia, no estuvieron conformes con ellas, sino que indagaron persistentemente para llegar al conocimiento de la verdad que necesitaban. Estos hombres eran sabios porque buscaban a Jesús y la información que necesitaban para llegar a Él, al Salvador, al Rey. Oh, no creas lo que los maestros de la escuela enseñan. Para ellos el buscar a Cristo es una señal de insensatez y es una necedad. Pero no para aquellos que conocen el poder salvador de Cristo. La pregunta de los magos revela finalmente un esfuerzo diligente. Los magos no solo admitieron su ignorancia, sino que buscaron la información que necesitaban. Aunque no sabían dónde estaba Cristo, usaron todos los medios legítimos a su alcance para saberlo. Nadie ni nada podría detenerlos. ¿Deseas reconciliarte con Dios a través de Cristo? Entonces admite tu ignorancia. Admite que necesitas la guía del Espíritu Santo. Mientras lees y estudias la palabra, y clama y esfuérzate, y sigue esforzándote por conocer más y más a profundidad lo que la palabra de Dios declara sobre Cristo. Y aquel que le busca, le halla. Y una vez le halla, tal persona no será echada fuera por él, sino con los brazos abiertos le recibirá. Oh, hermanos, hemos considerado la búsqueda de los magos. Esta revela un interés genuino, una profunda convicción, una humildad sincera y un esfuerzo diligente. Nosotros, para concluir, creyentes, hoy tenemos razón. Hoy, mañana, el próximo domingo, el otro domingo, para estar bien gozosos, aunque no estemos en el tiempo de las Navidades. Las Navidades para nosotros toma el giro correcto. ¿Por qué? Porque un día cuando estábamos en tinieblas y en la vanidad de nuestros corazones, Cristo, por su providencia, nos llamó a Él. Y por el Evangelio y su palabra nos hizo entender quién es Él, a qué Él vino. Y nos llevó con cuerdas de amor, por la fe, a recibirle como nuestro bendito Salvador. Si ustedes llegan a ver la envoltura del regalo que mis nietos me dieron ayer, no lo pueden creer. Pasaron horas y tiempo. Después, cuando iban a montar lo que hicieron, nos dijeron: nadie puede abrir los ojos y a los cuartos. Y cuando salimos había un hombre gigante. Un soldado
con toda su armadura, vestido y forrado, más grande que yo. Y dentro estaba el regalo y las naranjas que venían con el regalo. Qué sorpresa para nosotros cuando vimos tal cosa. Qué alegría, qué industria, qué creatividad. Queridos hermanos, eso trae gozo, pero es un gozo transitorio. Nada se puede comparar con el regalo inefable y la envoltura con la cual Dios le ha dado. El Verbo se hizo carne para salvarnos. Ve a Él, porque Él en verdad trae paz, reconciliación con Dios y verdadero gozo y verdadera felicidad. Gracias a Dios por habernos salvado. Amén. Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra y del Evangelio, por la visita de aquellos magos gentiles que fueron llamados según el propósito eterno para la salvación y para animarnos a nosotros gentiles que hay salvación en Cristo. A Él sea la gloria. Gracias por habernos salvado y habernos traído aquí para adorarle. Recibe tú nuestro homenaje en este día y nuestra alabanza y honra tu palabra. Te lo pedimos en los méritos de Cristo.